Buenas tardes, Sergio, y enhorabuena en público. ¿Qué tal, Fabio? Muy bien, buenas. ¿Qué tal estáis todos? Alfonso, John Cruz. Bueno, voy saludando mientras nos vamos poniendo ahí en marcha. Vamos a mirando. Ahí, bueno. ¿Qué tal, amorcito? Por ahí también. Ahí, bueno, hombre, buenas, ¿qué tal, señor Don Víctor? Bueno, pues aquí, Pedro, ¡guau! Ayer estuvimos hablando de ti. Ayer estuvimos hablando de ti por aquí. Bueno, bienvenidos. Mentiroso, no estás en Morro Rico. Ojalá que estuvieses aquí para irnos a tomar ahí un helado o algo, ¿eh? Bueno, pues buenas tardes, voy saludando ahí a los que os vais conectando. Hacía tiempo ya que no hacíamos un en vivo. Y más que todo lo hago porque llevamos últimamente, claro, con el tema de que se acaba la temporada, comienza la otra. Todo esto, pues todo el mundo está hablando de pretemporada, de entrenamientos, de que para qué sirve, ¿cómo se llama? La prueba de esfuerzo, que cuáles son mis sistemas de entrenamiento, que cuál es tal, o sea, hay una serie de preguntas pues que me interesaría pues eso. Bueno, luego me está diciendo aquí Víctor de Run Lion que van a hacer el lanzamiento. Escribe ahí a la hora que vais a hacer el lanzamiento y a ver si nos conectamos también, ¿no? Y nos conectamos todos. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito, en un principio me había puesto a mí como guión, hablar un poco del tema de para qué sirve una prueba de esfuerzo, ¿no? Me habéis puesto muchos mediante un privado, más que todo pues gente a lo mejor pues que ve que estamos haciendo algo, que estamos haciendo una prueba, que estamos haciendo ahí unas cosas ahí de soplar, de tal, no sé qué, una mascarilla, un electro, estamos haciendo una serie de cosas y eso, ¿no? O sea, y la gente pues no sabe muy bien o no sabe para qué es eso exactamente. Entonces vamos a explicarlo, ¿vale? Voy a explicar para qué sirve y sobre todo para qué la vamos a utilizar después a posteriori, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es una prueba de esfuerzo, ¿no? O qué es, mejor dicho, qué es una valoración funcional, ¿no? Nosotros vamos a llamarlo valoración funcional porque es realmente el nombre técnico que podría tener este tipo de valoración, ¿no? Entonces, lo que hacemos en la valoración funcional es ver cómo funciona tu cuerpo ante el esfuerzo, ¿no? Y cómo están las partes, digamos, que están involucradas dentro de la producción de energía, digamos, a la hora de hacer ejercicio. Es decir, hay una parte, digamos, donde estamos englobando la salud, donde pues miramos a ver pues tu peso, el tanto por ciento de grasa con una antropometría mediante bioimpedancia, donde vamos a ver el estado del pulmón, donde vamos a ver el estado del corazón con una espirometría y con un electrocardiograma en reposo, una auscultación cardíaca, toma de tensión, saturación, ¿vale? Todo lo que interviene, digamos, primero el pulmón, que es el que está interviniendo a la hora de entrar el oxígeno para mandarlo a los pulmones y para mandarlo al corazón, que hacemos el electrocardiograma. El electrocardiograma lo que vamos a hacer es ver el estado del corazón, ¿no? Que está todo bien, que tiene un ritmo sinusal normal, si tiene alguna patología, pues algún bloqueo, lo que sea, pues estudiarlo, ¿no? Verlo cómo funciona. Luego escucharlo, ¿no? Hay que escucharlo, a ver que no haya ruidos, que no haya nada. Y una vez ya que tenemos todo ya montado, todo viendo que está funcionando todo correctamente, lo que vamos a hacer es poner una mascarilla, ponernos encima de la bicicleta o ponernos en el tapiz, en la trotadora y hacer una prueba de esfuerzo, digamos, deportiva. ¿Por qué digo deportiva? Porque hay mucha gente pues, que a lo mejor va a las clínicas y tal y hacen, digamos, una prueba de esfuerzo, pero no es una prueba de esfuerzo deportiva, es una prueba de esfuerzo clínica para saber algún tipo de patología, ¿vale? Entonces, bueno, a Víctor, a ver qué nos dice por aquí, a ver si nos dice algo, no sé si la da conectado, lo he conectado. Hello. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Súper bien, con la mejor energía. Miren, acá con un atleta invitado de los Estados Unidos, Eric. Hi, hello, how are you? ¿Cómo estás? Yay, perfect, Yeah. Spanish. It's a Profe, good athlete?
Profe, Yes, digo. listen. Imagínate que ahorita vamos a sacar nuestro sorteo para que le digas a tus seguidores que participen. Pueden ganar unos fabulosos premios. Vas a estar participando también tú. Lo único que ven es seguir tu cuenta y seguir las otras cuentas participantes y pues nada, o sea, me metí ahí como a tu envío. Disculpen, porque de hecho ahorita vamos a subir nuestro concurso. Sí, es que yo acabo de llegar ahora mismo, ya sabes que estaba por ahí en la mesa ahí Ajá. pues paseando un poquito con mi papá y con tu mamá y eso. Y eso, ¿no? Y digo, voy a hacer un en vivo que hace mucho que no hago uno. Y justo de eso no me había enterado. Pues bueno, ya sabéis, os conectáis ahí a la cuenta de Room Lion y a la cuenta de La Cardona, tuya, Alan Roca, el profe Alan Roca. Cardona y ya, y la del club. Estamos solamente nosotros y listo. Muy fácil. El Listo. 29 de enero, en la competencia de Miami Marathon, vamos a estar dando todos los ganadores. Y el 29 de enero sería bueno que hiciéramos un en vivo como con tus seguidores, los seguidores del profe Cardona. Perfecto. Y Me ahí parece perfecto. unimos a todos, ¿sí? ¿Listo? Es Bien. para eso, Listo. para que sepa que pueden participar. Bueno, pues, Yo encantado. los Un dejo, saludo muy grande. Luego nos hablamos. ¿Vale? listo. Gracias. Chaito. Listo. Venga, acá. Bueno, pues, bueno, vamos a ver, después de esta inclusión, ¿no? Esta inclusión parece un anuncio publicitario, ¿no? ¿No? Pero no, estamos ahí en una cosa con el profe Cardona. Ya sabéis, profe Cardona es un profesor muy bueno aquí de atletismo con Run Lion. Y estamos ahí, pues vamos a hacer un super sorteo con un mes de entrenamiento, con una prueba de esfuerzo, con tal. Entonces os recomiendo que luego os metáis en la cuenta de Run Lion y pues darle seguir a todos las condiciones, seguirle a mí, al profe Cardona y a Run Lion, ¿vale? Bueno, pues seguíamos hablando, estábamos el tema de que nos poníamos una mascarilla para analizar los gases y digamos, lo que hacemos después es hacer una prueba de esfuerzo que no es una prueba clínica, sino que es una prueba deportiva, donde vamos a sacar una serie de datos que nos van a valer para mejorar nuestro rendimiento, o por lo menos, si no es para mejorarlo, para saber cómo está nuestro rendimiento de una manera actual, ¿no? Entonces, claro, la primera pregunta que también me preguntáis muchos, ¿no? Y me adelanto a las preguntas que podéis hacer, ¿no? Es ¿cuándo es el momento de hacer una prueba de esfuerzo? ¿No? Pues realmente cualquier momento es bueno para hacer una prueba de esfuerzo. O sea, no hace falta ninguna preparación especial, no hace falta ninguna preparación especial, no hace falta ni estar en forma al 100%, sino que yo digo, contra menos en forma estemos, más nos va a valer para mejorar nuestro rendimiento, ¿no? Porque lógicamente si nosotros hacemos una prueba de esfuerzo y estamos al 100% y nos queda 2 semanas para competir, pues poco vamos a hacer con esa prueba de esfuerzo, ¿vale? Porque no nos va a dar tiempo a aplicar todos los datos que estamos teniendo ahí. Entonces ahí tenemos dos datos importantes. Un dato son las zonas de frecuencia cardíaca o los umbrales, ¿vale? Los umbrales aeróbico, anaeróbico, la transición aeróbica láctica y anaeróbica láctica, ¿vale? Lo que son el VT1, el VT2, el VT3 y el VT4, ¿vale? ¿Y qué diferencias hay, por ejemplo, entre una prueba de esfuerzo, digamos, de gases, con análisis de gases, una prueba de esfuerzo respiratoria, o una prueba, por ejemplo, de lactato, ¿no? Pues una prueba de lactato es una prueba también que es válida, yo también hago pruebas de lactato, y en la prueba de lactato lo que tenemos son, calculamos dos valores, que es el 4 y el 2 y el 4 milimoles, que sería el umbral aeróbico y anaeróbico. Y con la prueba de gases, nosotros también calculamos las transiciones anaeróbicas. Por lo tanto, es más completa y siempre hay un margen de error dentro de lo que es la prueba de lactato porque no dejamos de extrapolar datos. Son datos que tomamos cada 3 minutos, pinchamos en el dedo y tomamos una serie de datos que luego los metemos en un programa, hay una revolución de datos y nos envía ahí los daticos para hacerlo, ¿no? ¿Y es comparable una prueba de FTP? No, ni por asomo. Una prueba de FTP es una prueba donde 20 minutos le damos a tope y no tiene nada que ver ni con una prueba de lactato ni con una prueba de gases, mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces, que sí, que podemos sacar el FTP, sí, pero no es del todo fiable. Ya también tendríamos que ver cuánta capacidad de lactato es capaz de tolerar una persona y que nos puede hacer enmascarar ese FTP y hacerlo más arriba de lo que realmente deberíamos, ¿no? Entonces, bueno, una vez que sacamos ya todos los datos, lo que vamos a hacer es cómo estamos, ¿no? ¿Qué nos falta?
qué nos hace falta, digamos, dónde nos hace falta trabajar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras zonas reales de frecuencia cardíaca? O sea, no es el 10, el 20, el 30, 40, 50 que pone Garmin y que pone Polar, que pone 60, 65, 70. No, son nuestras propias zonas de frecuencia cardíaca hechas arreglo al análisis de gases que estamos efectuando con la mascarilla, ¿vale? Y con el analizador de gases. Entonces, dependiendo de la proporción que tenemos de oxígeno y de CO, estamos usando el oxígeno o no lo estamos usando, o estamos usando grasas o estamos usando carbohidratos o glucógeno, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Entonces, lógicamente, una vez que tengamos todos esos datos, existe una interpretación, o sea, no es tenemos los datos y ya está, sino que hay que, digamos, hacer un análisis un poco de lo que hay. O sea, no es hacer una prueba y ya está, sino que los datos los arroja de una manera y hay que ir, pues eso, pues estudiando las curvas de Wasserman, estudiando un poco cómo tenemos que hacer las cosas para averiguar mejor dónde están nuestras zonas. Digamos que con el automático que pone el programa, pues no estaríamos todos mal. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Entonces, claro, luego de hacer la prueba de esfuerzo, lo que tenemos ahí es que efectuar un entrenamiento. O sea, tenemos un punto de partida muy bueno, ¿de acuerdo? Que ahora, por ejemplo, a punto de comenzar o hemos acabado la temporada, es muy bueno hacer una prueba de esfuerzo. Quizás sea, digamos, una de las mejores para poder empezar a trabajar una buena base, un buen periodo, digamos, de adaptación. Digamos que tener una semanita de descanso y volver otra vez. Yo no recomiendo hacer descanso, ¿de acuerdo? Yo tenía un entrenador ruso que nos decía que no había que tener descanso, sino que había que manejar las cargas de una manera diferente. O sea, no es lo mismo descansar, dejar de hacer bicicleta, dejar de perder realmente, porque realmente lo que estamos haciendo es perder nuestra base aeróbica, perderla porque sí. O sea, no, lo que tenemos que hacer es, digamos, una adaptación, una transición, mejor dicho, una época de transición, que suele ser más o menos de 3-4 semanas, y lo que hace es, pues, preparar el organismo, ¿vale? Bajar las cargas, pero mantener un volumen, digamos, un poquito más elevado y donde podemos empezar a incluir cosas como, por ejemplo, son pues, los entrenamientos funcionales, las pesas, algún otro deporte, caminatas, trote, ¿no? Un poco, pues mirar a ver gimnasio, mirar un poco cuáles son las actividades que nos pueden ayudar o simplemente, pues para despejar nuestra mente, nos puede ayudar digamos, a trabajar de una manera diferente. Pero no deja de ser, debemos de dejar de hacer bicicleta, ni atletismo, ni triatlón, ni dejar de nadar, ¿vale? Para todos los deportistas que estamos aquí conectados. No debemos de dejar, digamos, ninguno de hacer nuestro deporte, ¿no? Porque ya sabemos que a partir de 15 días nosotros vamos perdiendo nuestra capacidad aeróbica baja, o sea, nuestra capacidad aeróbica de base, y a partir de 15 días la vamos perdiendo. Por lo tanto, si vamos perdiendo nuestra capacidad aeróbica, nos vamos a llegar a un momento a partir de los 15 días que lo que estamos haciendo es descendiendo nuestro nivel aeróbico, que no el rendimiento, sino el nivel aeróbico, ¿no? Y ese nivel aeróbico luego lo tenemos que volver otra vez a recuperar. O sea, tenemos que volver otra vez a hacer esos ejercicios de base, tenemos que empezar otra vez desde abajo para recuperar esas 2, 3, 4 semanas que hemos dejado de entrenar. Por lo tanto, tal como están, digamos, los calendarios actuales, ¿no? O sea, yo he alucinado un poco con los calendarios, por ejemplo, de este año en Colombia, que prácticamente estamos acabando una temporada y en febrero pues ya tenemos nacionales élite, ya tenemos nacionales femeninos, o sea, ya tenemos, digamos que el calendario es, digamos, bastante exigente y bastante extenso, que ahora también hablo de la planificación, ¿no? Que hay que saber un poco elegir, ¿no? No ir a todos los palitos para tocar, sino que tenemos que intentar escoger un poco cuáles son los sitios donde queremos nosotros atacar mejor o abordar mejor una temporada o donde queramos nosotros nuestros resultados, ¿no? Entonces, en función de eso, pues tendremos que hacer una elaboración de la temporada, ¿no? Una planificación de la temporada, que es vital a la hora de entrenar, ¿no? Entonces, como primer paso, tenemos la prueba de esfuerzo. Tenemos que saber cómo estamos,
dónde tenemos que entrenar, ¿vale? Y sobre todo, dónde tenemos que entrenar con exactitud, ¿no? Si tú coges los datos y los extrapolas y haces así, tú entrenarás, ¿vale? Puedes tener un buen plan de entrenamiento, pero no es lo mismo con unos datos extremadamente fiables. Cuando nosotros tenemos unos datos fiables y tenemos una composición, ¿no? Como muchas veces hemos enseñado, como una composición, digamos, de cómo estamos físicamente, en dónde trabajamos con las grasas, ¿no? O lo que es equivalente, el umbral aeróbico, cómo estamos, digamos, nosotros de base aeróbica, qué somos capaces de mover con grasa, qué somos capaces de mover por debajo de nuestro umbral, ¿no? Y cuántas zonas anaeróbica tenemos, ¿no? Cuánto próximo está el umbral de nuestro máximo, ¿no? Entonces, todo esto, ¿vale? Todo esto nos va a ayudar a saber cómo tenemos que planificar la temporada. Por lo tanto, es un punto de partida vital, una prueba de esfuerzo es un punto de partida vital por 2 puntos, ¿no? Gracias, John Freddy. Por 2 puntos. Por el punto de saber cuáles son nuestras zonas de frecuencia cardíaca, cómo entrenar y, sobre todo, si estamos también bien de salud, ¿no? Que muchas veces, pues, tenemos que saber cómo estamos de salud, si nuestra patata está funcionando correctamente, si no tenemos ningún problema, porque muchas veces a lo mejor yo me he encontrado con casos, ¿no? Por ejemplo, de gente con asma, ¿no? Por ejemplo, que no quiere tomar nada porque, claro, como da positivo el salbutamol y tal, que no toma nada. Y resulta que después, pues, hemos demostrado, ¿no? Haciendo la prueba con salbutamol o sin salbutamol, es que cuando una persona necesita tomar algo, lo necesita tomar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que hay un problema en el pulmón, que no nos deja que entre el aire absolutamente como tiene que entrar, lógicamente ahí tenemos un freno. Igual que tendríamos un freno si nuestra composición del cuadro hemático pues tiene unos valores, por ejemplo, de ferritina elevados o tiene unos valores de hemoglobina bajos. Todo esto nos hace ver que salimos digamos, ¿cómo se dice?, en inferioridad de condiciones, en inferioridad de condiciones a la hora de salir a competir o a la hora de salir a hacer una ruta, una travesía o lo que sea, ¿no? Entonces, exactamente ahí es donde tenemos que, pues eso, saber el punto de partida, saber cuáles son nuestros objetivos de la temporada, saber si tenemos que correr en febrero, si tenemos que correr, en otra época del año, y entonces montar un poquito cuál va a ser nuestra estructura de entrenamiento durante el año, ¿no? Durante el año tenemos como 3, por decir 3, que son 4, y a mí me gusta decir 4 porque la transición la cuento como una parte. Tenemos como 4 partes fundamentales dentro de la planificación del entrenamiento, ¿no? Una parte fundamental es el trabajo de base, ¿no? El trabajo, digamos, de volumen, donde tenemos que hacer volumen de trabajo, donde nos va a valer para 2 cosas. Primero, para controlar el peso. No podemos coger y podemos ponernos ahora, como es Navidad, tenemos que coger y nos tenemos que poner ahí a comer y a engordar, porque es normal que engordemos fuera de temporada. No, no es normal que engordemos fuera de temporada, ¿de acuerdo? Tenemos que tener eso en claro, que podemos engordar 1 kilo, 2 kilos por no estar trabajando con intensidad o por cuidarnos un poquito más, pero no podemos estar engordando 5 o 6 kilos que luego lo vamos a tener que perder si queremos rendir otra vez con la misma intensidad, ¿no? Entonces, la primera parte es una parte de acondicionamiento físico, lo que se denomina la base aeróbica, donde esa parte no puede faltar, ¿no? Luego ya sería un poco la parte, digamos, la precompetitiva, ¿no? Digamos, donde vamos empezando ya a manejar un poco los datos ya de calidad, donde vamos a empezar a hacer ya algunas series, donde, dependiendo de la prueba de esfuerzo que hemos dicho antes, vamos a atacar un poquito para mejorar ese umbral anaeróbico. ¿De acuerdo? Primero es el umbral aeróbico, digamos, todo lo que estamos hablando, digamos, de base es para mejorar nuestro umbral aeróbico o diciéndolo de otra manera, es mejorar nuestros vatios o nuestro ritmo de carrera en el atletismo, hacerlo con las grasas, o sea, que seamos capaces de ir lo más rápido posible con el mínimo esfuerzo. ¿De acuerdo? Con las grasas, que es el metabolismo más lento que existe. Entonces, ese es realmente el fundamento de la primera parte de la temporada. Luego ya lo que vamos a trabajar es, vamos a poner un poquito más en la parte precompetitiva, de mejorar nuestro umbral, pero empujándolo desde abajo. ¿De acuerdo? Quiere decir que vamos a tener más trabajos de potencia aeróbica y de calidad aeróbica, lo que sería el tempo, y el subumbral, y el trabajo centresol, para coger y para mejorar ahí digamos, nuestros valores de umbral. Y luego ya la parte competitiva, la parte final ya del entrenamiento, lo que vamos a hacer es
lo que vamos a hacer ahí en esa parte es ya trabajar nuestro umbral anaeróbico, pero tirándolo desde arriba, digamos desde series ya, donde trabajamos ya tanto en Z4 como en Z5, series ya un poquito más intensas, ¿no? Donde va a haber más recuperación, donde también vamos a trabajar el anaeróbico láctico y el anaeróbico aláctico, series de hasta 2 minutos para mejorar nuestro VO2 max de manera rápida y series donde la fosfocreatina sea también el interviniente para tirar hacia arriba ese umbral de una manera, digamos, rápida, y para dejarnos justo a punto para las competiciones que necesitemos, ¿vale? Eso sería un ejemplo de periodización clásico, ¿no? Digamos, con 3 partes de temporada, ¿no? Ahora, claro, hay mucha gente pues, que tenemos varias competiciones a lo largo del año, ¿no? Pues entonces podemos hacer la parte de base, lógicamente la podemos dejar ahí y dependiendo del distanciamiento entre las pruebas, por ejemplo, pues gente que está pues cada 2 meses tiene una competición A, ¿no? O cada 3 meses, ¿no? Pues entonces estudiar ahí cómo podemos, digamos, bajar, ¿no? Si bajamos un poquito, hacemos una pequeña transición, que es una de las partes que he dicho, una de las 4 partes, ¿no? Hacer una pequeña transición de 1 a 2 semanas para volver otra vez a precompetitivo y competitivo, ¿no? Y dejarnos ahí justo en eso. Hay que decir que, por ejemplo, entrenar como si fuese un periodo competitivo de manera constante no va a ser una manera efectiva de entrenar, ¿vale? No podemos estar haciendo siempre series intensas. Cuando nosotros trabajamos por encima de umbral, cuando nosotros trabajamos por encima del umbral anaeróbico, esos trabajos no van a ser, digamos, efectivos más allá del mes y medio que estemos trabajando con ello. Quiere decir que si nosotros estamos trabajando digamos, series muy intensas, series cortas, o semicortas, ¿no? Hasta 15 minutos y de manera constante, llega un momento en que el cuerpo ya no crea adaptaciones, ¿no? Que os acordáis que siempre hablo de la supercompensación. La supercompensación sucede hasta un cierto tiempo dependiendo de la intensidad. Entonces, cuando nosotros tenemos demasiada intensidad concentrada en un periodo de tiempo que puede ser un mes, mes y medio, ¿no? El cuerpo ya no adapta más, ¿vale? Entonces, tenemos que volver otra vez al trabajo por debajo de umbral para poder volver otra vez a empujarlo, ¿no? Y sobre todo para descansar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿no? Que no podemos hacer la base y a partir de la base, leñero, ¿no? No. O sea, vamos a ver, hay que planificar un poco y subir lo que son las cargas y bajar un poquito el volumen. Y convertir, a lo mejor, los que hablamos en vatios, ¿no? Convertir un poco ese TSS, ese nivel digamos, de cansancio, de agotamiento, convertirlo el TSS en intensidad y bajarlo en volumen, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya nos daría, digamos, los picos ya de temporada, ¿no? Si hiciésemos un pico, solamente un pico de temporada, pues lógicamente haríamos una transición de 3-4 semanas y enlazaríamos ya con la temporada siguiente. En el caso de que tengamos varios objetivos, como puede ser ahora, ¿no? Pues los que van a correr el nacional, ¿no? El nacional es en febrero, pero luego a mitad de año tenemos vueltas y luego a final de año volvemos a tener vueltas. Entonces tenemos como 3 picos en los cuales tendremos que elegir, ¿no? Dónde tenemos que bajar el nivel, dónde lo tendremos que subir y esa es la manera que tenemos de hacer, ¿no? Y ahora bien también, ¿no? Muchos que dicen, ¿cuál es el sistema, ¿no? de entrenamiento? El otro día hablando con un atleta mío, me decía, es que nosotros, ¿qué sistema estamos llevando, ¿no? Es que cada atleta lleva un sistema diferente en función de los datos que ha sacado en la prueba de esfuerzo, ¿no? No es lo mismo, digamos que es que cada uno es un mundo, ¿no? Hay muchos sistemas de esfuerzo, ¿no? Aquí, por ejemplo, o sea, de entrenamiento, aquí se lleva mucho, por ejemplo, en Colombia, el sistema ATR, que es el que están estudiando la gente que está aquí en educación física, pero hay muchos sistemas, hay sistemas progresivos. Yo lo que trato mucho es de estar muy en contacto con el atleta que tengo, ¿no? O sea, con el ciclista o con el atleta. Hay que estar en contacto, hay que saber sus sensaciones, ¿no? Tengo que estar, si ese atleta está cansado, no está cansado, si está asimilando los entrenamientos, tengo que mirar sus tiempos, lógicamente, por ejemplo, en el atletismo, pues mirar los tiempos, cómo está corriendo ante la misma frecuencia cardíaca, cómo está, si está corriendo más rápido, más lento, ¿no?
cuál es su frecuencia cardíaca de reposo, cuál es su peso. Hay muchos indicadores que nos pueden indicar que tenemos que bajar el nivel, ¿no? Entonces, hay muchas veces que opto por un sistema progresivo hasta que nos dé un límite el atleta, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, ciclistas que hemos estado prácticamente en subida, en subida, en subida, prácticamente aumentando cargas, y cuando vemos que el atleta tiene una competición o tiene, digamos, una sobrecarga, o sea, una sobrecarga, mejor dicho, un cansancio, una fatiga acumulada que me dice, oh, es que me está costando hacer series en Z4, ¿no? Esa es la clave. Yo pienso que los que estamos aquí, que sabemos de entrenamiento, es cuando te cuenta, cuando tú tienes, digamos, un cansancio y llega la tercera serie de Z4 y no la puedes terminar, que me pasa muchas veces, significa que yo tengo un warning y hay que decir, bueno, chicos, este atleta o este ciclista está ya agotado, ¿no? O sea, no podemos hacer otra semana más de carga, no podemos aumentar la semana siguiente un TSS un 10% ni un 6%, sino que tenemos que hacer una semana de descarga, ¿no? Entonces, yo opto por ese sistema. A mí es un sistema que funciona bastante bien, sobre todo la gente que tiene alto rendimiento, ¿vale? Mejor que los ATR y que todas estas cosas tan concretas, porque todos los sistemas ATR y los sistemas sobre todo el ATR, ¿no? Es un sistema donde si no haces bien el cálculo inicial, si donde la transición o la puesta a cero, ¿no? Si el punto de partida no es el adecuado, pues realmente puedes subentrenar. O sea, digamos, vamos a ir muy por debajo de lo que el atleta puede, ¿no? Y de esta manera siempre podemos optar también por puntos intermedios, ¿no? Hacer resistencia, o sea, carga progresiva, digamos, podemos ir haciendo carga progresiva hasta que llega un momento en que el atleta entra ya en una serie de agotamiento y entonces ya empezamos a cambiar por un sistema, por ejemplo, 2 semanas carga, una de descarga, 3 semanas carga, una de descarga, o optar por hacer una descarga y volver otra vez a cargar hasta que el atleta tenga un síntoma de fatiga o de cansancio. Entonces, eso es un poco lo que queríamos comentar hoy, ¿no? O sea, un poco así el sistema. También queríamos comentar, pues bueno, que hay muchos sistemas de entrenamiento. Uno, por ejemplo, yo el que hice para este Panamericano, pues para este Panamericano yo tenía 2 meses para entrenar y opté por sistemas de alta intensidad, de mucha alta intensidad, donde es clave, ¿no? Y si queréis, bueno, podemos hablar un poco de lo que fue mi entrenamiento. Es clave, pues, la prueba de esfuerzo. O sea, para mí fue clave el realizar la prueba de esfuerzo. Yo hice una prueba de esfuerzo, independientemente yo sabía cómo estaba y no estaba muy bien, pero es el punto de partida. O sea, a mí me daba mucha pereza hacerla y más que pereza, a mí me daba pues como miedo el hecho de ver los datos que movía, ¿no? Entonces, claro, pero había que hacerlo, ¿no? Había que partir de un punto de partida, saber dónde están mis vatios, saber dónde tengo mi intensidad, saber dónde tengo que entrenar, digamos, para hacer una buena preparación, ¿no? Y luego ya, pues, optar por un plan de entrenamiento agresivo. En 2 meses yo no podía crear una base aeróbica, o sea, yo no destinar tiempo a hacer una base aeróbica era una pérdida de tiempo total. Primero porque no tenía tiempo por el trabajo y segundo porque quedaban 2 meses. Entonces, si yo hago 2 meses de capacidad aeróbica baja, no voy a trabajar la velocidad, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, ¿qué hicimos? Pues hicimos la prueba de esfuerzo, hicimos también un test de Wingate, hicimos un test de Wingate, que es un test pues, para velocistas, cuántos vatios estábamos moviendo, cuántos datos, a ver cómo estaba, digamos, la composición, cómo la fosfocreatina estaba funcionando en mi cuerpo. Hay que decir también ahí que los velocistas son diferentes a los fondistas. Un velocista siempre tiene esa capacidad muscular y rapidez y no la pierde con el tiempo. O sea, yo no he perdido esa capacidad, pero sí que pierdes, digamos, la recuperación, ¿no? O sea, la capacidad y la recuperación sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues optar por un sistema de alta intensidad donde lo que más importaba de ese sistema, atención, esto quiero que donde más importaba ese sistema era el descanso, ¿de acuerdo? Donde tenía que tener muy claros los temas de los descansos. O sea, yo tenía que hacer unas series súper intensas, o sea, estamos hablando de series sobre el 120% de FTP, o sea, estamos hablando de series muy, muy, muy intensas de 1 minuto, minuto y medio, combinadas minuto y medio en 110, minuto y medio en 120 de FTP, hasta prácticamente el agotamiento. Y lo que decían, la prueba del vómito, pues sí, yo acabé varias veces de los rodillos, o sea, lógicamente lo hice con simulador muchas partes del entrenamiento.
Y después en la pista, pues un poquito para la técnica, lo para que la pista, como la cerraron un mes antes de competir, pues entonces tuve que optar siempre por el ciclo simulador, programar los trabajos en vatios y morirme encima de la bicicleta, ¿de acuerdo? Porque fue así, ¿no? O sea, fue así, realmente fue pues morir encima de la bicicleta durante 2, 3 días a la semana que teníamos y sobre todo la parte importante que era el descanso, ¿no? Cuando tenemos poco tiempo o queremos estar rindiendo en unas pruebas, por ejemplo, como las pruebas de velocidad en las que estamos hablando, yo competí en 200 y en 500 metros, pues lógicamente yo lo que tenía que hacer era series muy cortas, muy intensas, donde intentábamos, lo que lo intentábamos hacer en 2 meses era mejorar un poco esa conducción de carbohidratos, esa conducción de glucógeno dentro del cuerpo y la tolerancia al ácido láctico. Por lo tanto, la tolerancia del ácido láctico tiene que ser, digamos, un entrenamiento muy duro, lo que decíamos un entrenamiento vomitivo, ¿no? Pero tampoco podíamos dejar que el ácido láctico estuviese más de 2 minutos dentro del cuerpo porque nos iba a generar un daño en la estructura muscular. Por lo tanto, si nosotros generábamos un daño demasiado fuerte, en 2 días yo no podía volver a entrenar. Entonces lo que teníamos que hacer era alargar un poquito el tiempo de descanso. Entonces ahí era muy importante pues eso, saber el nivel de fatiga que teníamos, usar sobre todo, pues vamos a ver, pues masaje, sobre todo ahí sí que me ayudó Nelly mucho en el tema del masaje. Había días que llegaba con las piernas como palos, pues masaje aplicando hielo, corrientes, electroterapia, pues con la percusión, pues todo lo que son pues todas las herramientas pues que hacemos nosotros aquí en el gabinete, aquí en Bucaramanga, ¿no? Entonces, claro, era un poco, pues eso, ¿no? Llevar un poco el entrenamiento al máximo, intentando que no fuese un entrenamiento, digamos, destructivo, sino que en cada entrenamiento construyésemos, ¿no? Y tuviésemos sobre todo lo que hemos dicho antes, el descanso. Entonces, el descanso es una parte fundamental del entrenamiento, ¿no? ¿Y cómo son los descansos? O sea, lógicamente, los descansos no era tirarme en el sofá a ver la televisión, ¿no? O sea, no, el descanso pues tenía que ser un trabajo aeróbico bajo, estábamos hablando de trabajos sobre 100 vatios, o sea, para un tío como yo, de 90 kilos, pues son trabajos muy, muy, muy suaves y que tampoco tendríamos que hacer pues ese tipo de trabajos, digamos, demasiado intensos. Se trata de que cuando trabajemos intensos, el tema del descanso lo tenemos que manejar con la misma escrupulosidad que manejamos el tema de la intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta fue un poco a grandes rasgos la preparación mía del Panamericano, ¿no? También, bueno, pues agradecer también a mi papá que estuvo ahí conmigo, recordando viejos tiempos, donde salió la prueba de los 500 muy bien, o sea, pude ganar la prueba de los 500 metros con un tiempo bueno, ganando al chileno, que la verdad que era un hueso duro, y a Sim Power, al de Trinidad Tobago, que también, ojo al dato, le logré ganar una manga también en la velocidad. En la velocidad sí que fallé, pues que tenía que haber ido con un poquito más de desarrollo, pero bueno, pues la gente ahora mismo pues corre muy diferente a cómo corría yo, pero yo tampoco podía correr con mucho más, dada que mi preparación se había limitado a 2 meses, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia y luego ya, pues bueno, pues ya pues nada, o sea, ya relajarse un poquito y a pensar ya en nuevos objetivos para el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, recordaros también el tema del sorteo, por ahí que hemos estado hablando con Rule Lion. Y no sé, ya ahora dejo un poquito ahí abierto. Hemos hablado, para los que os habéis conectado tarde, hemos estado hablando de las pruebas de esfuerzo, para qué sirve una prueba de esfuerzo, ¿vale? Que no es lo mismo una prueba de esfuerzo que un test FTP, que lo único que se puede asimilar sería una prueba de lactato. Y que de ahí vamos a sacar pues, datos importantes como son la frecuencia cardíaca, las zonas de frecuencia cardíaca y cómo estamos físicamente y dónde tenemos que trabajar para mejorar, ¿no? Digamos que eso es un pegarle a tiro fijo, ¿no? O sea, digamos, ya sabemos dónde tenemos que trabajar, dónde tenemos nuestras deficiencias y convertir esas deficiencias en nuestras fortalezas. Entonces, bueno, a partir de ahí ya pues es elaborar un plan de entrenamiento acorde a lo que tenemos, ¿no? Muchas veces, pues también eso, hay atletas o hay ciclistas pues que me comentan, ¿no? Pues es que quiero correr dentro de 2 semanas, ¿no? O sea, no, vamos a ver, vamos a poner un poquito de tiempo para dejar hacer pues las fases del entrenamiento, ¿no? Y bueno, y ahora os abro un poquito ahí el micrófono a vosotros para ver quién
que hoy no habéis preguntado nada. Estáis así como callados, estáis de domingo. ¿Cómo estáis? A ver, contadme un poquito por ahí. ¿Cómo estáis? Nadie quiere hablar. Bueno, pues entonces sigo hablando yo un poquito. Bueno, pues hablar un poco de lo que ha sido un resumen de este año a nivel, además lo tengo aquí apuntadico por si queremos aquí pues hablar un poco lo que ha sido el resumen de este año, que todavía no hemos acabado, aún nos queda en directo, o sea, aún nos queda un poquito de mes. Entonces, lo que podemos ver, es decir, vamos a ver qué ha pasado en este año, qué nos hemos encontrado, datos curiosos, datos anecdóticos, sobre todo en gente pues que carece de base aeróbica, que su umbral aeróbico, o sea, su VO1 está muy por debajo de lo que sería deseable, muy por debajo, por ejemplo, en ciclismo de 5 vatios y, por ejemplo, cuando estamos hablando de correr por debajo de lo que sería los 7 minutos el kilómetro, ¿no? Entonces, claro, hay que tener ahí un poco así lo que me ha llamado la atención, ¿no? Que me he encontrado varios casos de gente que compite y que tiene una base aeróbica muy baja, ¿no? Y todo es porque no están acostumbrados a entrenar a bajas intensidades, ¿no? Entonces yo desde aquí un llamado a la precaución, ¿no? O sea, porque siempre ya sabéis que, claro, desde aquí también se ve el punto de vista de la salud y ya sabéis que cuando hay un exceso de trabajo y un exceso de trabajo anaeróbico, pues hay partes del cuerpo que se quejan, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, el primero que se queja es el corazón, ¿no? El corazón, cuando lo estamos forzando, se puede quejar de muchas maneras, ¿no? Se puede quejar pues haciendo un engrosamiento de sus paredes, una hipertrofia ventricular izquierda, y si tenemos algún problema de base nos puede causar algún susto como un derrame ya te lo diré, una de esto, ¿cómo se llama? Un atasco. Bueno, vamos a ver, nos está diciendo aquí Freddy una pregunta: ¿cómo ves más efectivo el proceso de entrenamiento por potencia? Bueno, como te he dicho antes, Freddy, o sea, yo cuando he entrenado ahora mismo por potencia. La potencia es mucho más, digamos, exacta que la frecuencia cardíaca. Para uno que no entrena, igual de efectivo es la frecuencia cardíaca que la potencia, ¿no? Pero cuando hablamos de precisión, la potencia es potencia, ¿vale? Es el número uno. Hay que tener en cuenta también que el entrenamiento por potencia, aparte de tener el problema que tenemos que tener un potenciómetro, también tenemos que usar la frecuencia cardíaca como referencia, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos que elegir potencia de una, ¿de acuerdo? Pero si tenemos frecuencia cardíaca, los estímulos son los mismos, pero vamos con un pequeño retardo en función de la potencia. Ahí con Ferney dice: cuando hablas de descanso a baja intensidad, ¿de cuánto tiempo hablamos en ese entreno? Pues depende del tiempo que hagas. Vamos a ver, Ferney, si tú, por ejemplo, estás haciendo ahora en orden de, yo qué sé, 13 horas semanales, 14 horas semanales, pues hablemos de descanso, es decir, incluso subir esas 13, 14 horas de Z1, Z2, hacer un trabajo en el intermedio de la Z1, Z2, donde aumentamos un poco el consumo de la grasa, pero seguimos trabajando en el oxígeno como materia, digamos, fundamental de producción de energía. Y entonces tenemos que hacer el tiempo que estemos haciendo con respecto a la semana anterior, ¿no? Si estamos haciendo salidas de 2-3 horas, pues tendremos que hacer salidas de 2-3 horas, seguir haciendo, pero bajando la intensidad y aumentando el tiempo en Z1, Z2, que es un terreno medio de descanso, ¿no? Es que aquí, vamos a ver, John Freddy, estamos hablando aquí del descanso. El descanso es, a ver, hay dos tipos de descanso, ¿vale? Vamos a hablar del descanso. Uno es el descanso, bueno, varios tipos de descanso. Uno es el descanso, el mayor, digamos, es el descanso, el que tenemos que tener en cuenta, es el descanso entre series, ¿no? Cuando estamos haciendo en un entrenamiento, los descansos de las series es una cosa, ¿vale? Otra cosa es el descanso entre días. O sea, si un día estamos haciendo series intensas, tenemos que dejar varios días de descanso para hacer el siguiente día de actividad fuerte, ¿no? Y luego está la temporada. Dentro del bloque de la temporada hay una época que tenemos que hacer descanso, pero no quiere decir que tengamos que hacer descanso en Z1, como es el caso de las series intensas, sino que el descanso es trabajo en base aeróbica. Porque si trabajamos en Z1,
el trabajo que estamos haciendo no tiene adaptaciones aeróbicas, porque predomina la grasa y porque no te estamos creando ninguna capilarización hacia el músculo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que irnos un poquito más arriba para crear adaptaciones, ¿eh? Entonces, lo del descanso en rodillo, el descanso, pues eso, dependiendo de cómo lo hagamos. Si es el descanso de un día después de competición, en rodillo es súper efectivo, ¿no? Y dice, si hay una inflamación de busas y tendopatías persisten, ¿qué hacen en este caso? Pues vamos a ver, ese caso de una tendinitis e inflamación de las busas, el descanso y el frío es el primer, bueno, frío, incluso si ya está hecho, el frío y calor, el combinar frío y calor va a ser, digamos, lo más inteligente. Y el descanso. O sea, el descanso hay que hacer descanso cero. O sea, ahí sí que tenemos que coger y tenemos que hacer cero descanso, ¿vale? E ir mirando cómo vamos digamos, a recuperar ese. Después, medicación. O sea, lógicamente tenemos que estar tomando algún antiinflamatorio, algo que nos ayude. Pero sobre todo lo que hemos dicho, el tema del cambio de frío-calor, baños de contrastes, va a ir muy bien para ayudar a eliminar esas busas, ¿no? Incluso hay veces que esa bursitis, la bursitis, para lo que no eso es un derrame que ha producido una articulación, no sé si habrá sido el derrame debido a un movimiento, a una torcedura o algo, hay que intentar que ese líquido se drene lo más rápido posible. Hay veces que hasta incluso tenemos que drenar, digamos, de manera externa con alguna jeringa o algo, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo tendrás la bursitis ahí, pero ya te digo, el reposo y sobre todo los baños de contrastes y alguna medicación para intentar bajar esa inflamación, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces, estábamos ahí pues comentando un poco el tema de, vosotros vais preguntando, ¿no? De qué nos hemos encontrado también este año, ¿no? Nos hemos encontrado también este año mucha gente con trabajo anaeróbico excesivo, ¿no? Con trabajo, digamos, que trabaja mucho en el anaeróbico, ¿no? Y eso la gente pensamos que el que más sufre va a rendir más, ¿no? Y realmente no rinde más. O sea, lo que está haciendo es cansarse más, ¿no? Entonces hay que decir que tanto en el ciclismo como en el atletismo, en cualquier deporte de resistencia que no sea velocidad, nos encontramos con que gana el que menos se cansa. Entonces tenemos que tener en cuenta de que nuestra manera de enfocar el entrenamiento tiene que ser hacia el no cansarnos. ¿Y cómo no nos cansamos? Pues empezando a entrenar la base. Que la grasa sea, digamos, que la grasa esté lo más arriba posible, ¿de acuerdo? Nos tenemos que intentar estar, digamos, que las grasas generen casi la mayor parte de la energía durante nuestros entrenamientos, ¿no? Y luego ya entrenaremos el anaeróbico, ¿no? No sé si ha quedado resuelto un poco lo de los descansos, porque el descanso es relativo al esfuerzo, ¿no? Pero sí que creo que se ha quedado claro el tema de los 3 tipos de descanso: descansos entre series, descansos entre días y descansos entre temporadas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Y también, también había que meter el descanso entre semanas de entrenamiento, ¿no? Pero siempre el descanso es una parte, digamos, fundamental. Yo cuando oigo hablar por allá a entrenadores, muchas veces me fijo más en lo que hablan del descanso. Cuando un entrenador habla de descanso, digo, mira, este es un entrenador que sabe lo que está haciendo, ¿no? Cuando un entrenador no hace más que hablar de series, para mejorar el VO2 max, haz series a tope y descansa poco y tal, ¿no? O sea, eso tiene todo un fundamento, ¿no? Ante todo esto, ¿no? Las series, por ejemplo, esas que estamos hablando, ¿no? Las series por ahí, hay series como las series Villat, esas series que son para mejorar el VO2 max, entre comillas. Hay que tener cuidado con ellas, primero porque están hechas para gente que ya ha trabajado el periodo de base, ¿no? Entonces, cuando hacemos series tan intensas, lógicamente el cuerpo crea una reacción para mejorar el VO2 max, pero esto solo es durante una temporada, durante 4 o 5 semanas como mucho, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces ese tipo de entrenamiento tan intenso se puede hacer durante una temporada, durante un periodo de tiempo específico. No vale hacerlo, digamos, en un periodo extenso de tiempo. Y luego siempre corresponde un periodo de descanso, ¿no? En esto, pues vamos a ver, también podéis ver, por ejemplo, los que os gusta así un poco más la lectura, pues sistemas de entrenamiento como el sistema de Carmichael, que es el sistema de alta intensidad más famoso, por decirlo de alguna manera. Vosotros lo primero que hacéis cuando leéis los primeros capítulos, siempre están hablando del descanso y de que ese entrenamiento son 2 meses y luego hay que descansar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que los entrenamientos
el descanso es una parte fundamental de la que tenemos que estar hablando, ¿no? Y esto también, por ejemplo, es una de las cosas comunes que nos hemos encontrado en las pruebas de esfuerzo que hemos hecho, es que la gente tarda en descansar, ¿no? Salvo raros ejemplos, la gente tarda mucho en recuperar, ¿no? Entonces, cuando una persona tarda mucho en recuperar, significa que está pasada de vueltas, ¿no? Que está pasada de entrenamiento. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Cuando tú veas que haces un esfuerzo y tardas más de 2 minutos en recuperar más o menos un 60% de tus pulsaciones, significa que estás entrenando demasiado, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y cómo también sabes, o sea, cómo se sabe cómo estás entrenando, ¿no? Pues simplemente respetando los tiempos, ¿no? Si, por ejemplo, en Z4 lo máximo que tenemos que hacer en entrenamiento son series de 15 minutos, ¿no? Podemos hacer 3, 4, 5 series de 15 minutos, pero tenemos que hacer esos 15 minutos y otros 15 de descanso para que el hígado vuelva a regenerar ese glucógeno, ¿no? Y si estamos trabajando en Z5, ¿no? Pues tendremos que trabajar para la eliminación de ese pequeño charco de ácido láctico que hemos realizado en ese minuto y medio, 2 minutos como máximo de serie a tope, ¿no? Y lo que estamos haciendo es, digamos, lavar ese ácido láctico en un descanso que va el doble del otro. El entrenamiento polarizado, bueno, no lo entiendes. Pues mira, es muy fácil, Astro MPG. El entrenamiento polarizado significa que nos tenemos que ir o a un extremo o a otro, ¿de acuerdo? Entonces, no vale, digamos, los esfuerzos intermedios. A grandes rasgos, ese es el significado del entrenamiento polarizado. Digamos que si nosotros tenemos las 7 zonas, por ejemplo, de pulso, o sea, de vatios, perdón, tenemos las 7 zonas de Kugan y se trata de trabajar o en las partes altas y en las partes bajas. Digamos que todo lo que está en medio no vale. Por lo tanto, ¿qué estamos trabajando? ¿No? A grosso modo, estamos trabajando, digamos, las partes donde estamos empleando las grasas de una manera importante, ¿vale? Trabajos suaves, ¿de acuerdo? Trabajos de recuperación, pues un poco en línea de lo que os estaba comentando de mi preparación para el Panamericano, ¿no? Al fin y al cabo es un entrenamiento polarizado. O voy arriba o voy abajo, ¿no? No hay punto intermedio, ¿no? No hay series de glucógeno, no hay series no, todas las series son intensas, todas las series son con ácido láctico. Y luego, pues los entrenamientos suaves están entre medio para recuperar, ¿vale? Entonces, el entrenamiento polarizado, hay muchas maneras de hacer entrenamiento polarizado, pero básicamente lo que significa es eso, que estaremos arriba del todo trabajando, estaremos en Z6, Z7 y después estaremos en Z1, Z2, ¿vale? Prácticamente. Y es la manera de combinar ese entrenamiento, pues es lo que se llama entrenamiento polarizado. Y pues hay muchos sistemas también. A ver, podemos hablar del sistema de la periodización inversa, ¿no? La periodización inversa que empleaba el Sky hace unos años, el Team Sky, pues realmente lo que hacía era pues entrenar intensidad durante la primera parte del año, o sea, realmente la preparación invernal o la preparación, digamos, de la próxima temporada se dedicaban a entrenar mucha, mucha, mucha intensidad y luego cuando llegaba, digamos, la época de competición, la intensidad la sustituían por volumen, ¿no? A grandes rasgos es eso, ¿no? Entonces, eso puede valer, por ejemplo, en España, ¿no? En España, por ejemplo, trabajamos con los chicos de la escuela, trabajamos mucho la periodización inversa. ¿Por qué? Porque en invierno ahora, nosotros el colegio de los chicos en España va desde septiembre hasta junio, ¿de acuerdo? Entonces, pilla toda la estación invernal. Entonces, claro, en invierno nosotros cambiamos el horario, tenemos pocas horas para entrenar y encima hace mucho frío, ¿no? Entonces, podemos sustituir ese trabajo, digamos, de intensidad, lo podemos hacer en invierno porque lo podemos hacer bajo techo. Podemos emplear los rodillos, podemos emplear... Y el día que salga bueno, pues salimos a rodar al exterior, ¿no? Que muchas veces pues tardamos un mes en tener unos rayos de sol para trabajar, ¿no? Entonces, eso sería lo que es la periodización inversa. Cuando luego ya el niño tiene ya una capacidad para poder salir, las horas del día se alargan y el tiempo mejora, pues empezamos a hacer trabajos de volumen, ¿vale? Y funciona, la verdad que para los niños en esas circunstancias funciona bastante bien. Entonces, el entrenamiento polarizado funciona en una serie de personas, ¿no? Yo lo empleo, o sea, yo lo empleo y creo que ahora tengo dos ciclistas que lo están haciendo, ¿vale? Con vistas a la preparación de esta temporada, ¿no? Pero ya te digo que es que un poco pues hay que depender de los objetivos que tenemos y por otro lado, aparte de los objetivos, necesitamos saber un poco pues cuál es la capacidad que tiene ese deportista, ¿no? O sea, yo nunca pondría a un principiante a hacer un polarizado ni hacer nada raro, a no ser que fuese pues alguna preparación muy, 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 muy específica, ¿no?
hay que tener cuidado también con esos sistemas suicidas de entrenamiento. Estos son como las dietas suicidas, ¿no? No, pues la dieta del apio, yo qué sé, de cualquier dieta esta, ¿no? Pues hay que tener cuidado también con lo que hacemos, ¿no? Y ahora tocamos el tema de la dieta, ¿no? O sea, bueno, el otro día no hay nada mejor, o sea, cuando en el mundo hay tantas opiniones acerca de las dietas, que si la keto es la mejor, que si la vegetariana es la mejor, que si la lácteo vegetariana, que si la pescado vegetariana, que si la tal, ¿no? O sea, cuando hay tanta diferencia entre toda la gente, ¿no? En toda la gente, pues uno dice que es buena una, otras otra, otros cero hidratos, otros sí que come hidratos, la dieta del perucho, lógicamente, cuando hay tanta diversidad y a tanta gente le va bien una y otra, significa que a cada persona, pues le va bien un tipo de dieta, ¿de acuerdo? Entonces, pues, muy buena, muy buena. Entonces, no, ante esto, y vamos a ver, yo tengo, normalmente las chicas que entreno, chicas profesionales, suelen tener problema con el peso, ¿no? El peso lo podemos controlar muy bien si sabemos, para eso sirve, por ejemplo, una prueba de esfuerzo, ¿no? Si sabemos dónde está ese límite entre Z1 y Z2, ¿de acuerdo? Si sabemos dónde está ese límite, sabemos dónde vamos a quemar más grasa en nuestro entrenamiento y dónde vamos a estar trabajando también el oxígeno, ¿no? En nosotros, el umbral aeróbico, que es el punto donde deja de predominar la grasa y empieza a predominar el oxígeno como moneda de cambio para producir energía, ese punto es clave. Y un poquito más arriba está el inicio de la zona 2, ¿no? Entonces, ese intermedio entre zona 1 y zona 2 es un trozo donde estamos trabajando, digamos, el oxígeno como forma fundamental, o sea, como moneda de cambio fundamental para producir energía, pero un 30 o un 40% de esa energía también proviene de las grasas. Por lo tanto, por eso se llama trabajo de base. Y el trabajo de calidad aeróbica es el que está un poquito más arriba y depende más del glucógeno, de las vías anaeróbicas, que de la vía, digamos, de las grasas. ¿De acuerdo? Entonces, saber ese punto dónde está es fundamental para que tú hagas una buena base, ¿no? Si no, nos podemos encontrar que hacemos 3, 4 meses de base, ¿no? Y hacemos otra prueba de esfuerzo y nos damos cuenta de que no hemos mejorado nada, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos trabajado demasiado arriba, ¿no? O demasiado abajo, ¿no? Aquí nos dice Astro MPG, con el clima lluvioso, ¿hay algún sistema de entrenamiento que sea más indicado teniendo en cuenta que la mayoría de indoor? Pues lo que te estaba comentando ahora, igual que en España, ¿no? En España ahora mismo ya no es que sea lluvioso, es que es frío, o lluvioso llueve poco, ¿no? Entonces, pues el entrenamiento con simulador nos puede salvar de mucho, ¿no? O sea, hay que entrenar con simulador, nos obligamos por el tipo de clima, pero siempre tenemos que procurar un día o dos a la semana, dependiendo un poco de tu objetivo, entrenar en el exterior y hacer una serie más de horas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros queremos correr una carrera de un día, ¿no? Queremos correr un reto Movistar, un gran fondo de Nairo, un gran fondo de Rigo, o sea, un giro de Rigo, una prueba de un día, ¿no? Siempre tenemos que intentar un día a la semana, siempre tenemos que intentar estar entrenando ese día de fondo, ese día de horas, ese día que nos dé el volumen de trabajo, ¿no? Y luego el resto de la semana podemos estar trabajando con el simulador 1 hora y media, 2 horas incluso. Yo no soy partidario de más de 1 hora y media de indoor, pero bien hidratado y con una buena evaporación del calor, pues podemos alargar hasta las 2 horas, ¿no? Yo soy más partidario de hacer 2 sesiones si tenemos que trabajar indoor. Por ejemplo, cuando hay clima lluvioso, pues podemos trabajar un trabajo de 45 o 50 minutos en ayunas por la mañana y luego trabajar por la tarde una sesión principal con series y con todo el tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Eso yo pienso que es una manera más... Pero cuando no queda otra por el clima, o sea, pues hay que adaptarnos al clima, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenemos que hacer indoor lo máximo posible, pues hacemos. Bueno, ya aquí está diciendo, y así yo también me despido. No sé si estás, Víctor, no sé si estás en directo. Si no, pues corto yo el live, ¿vale? Y nos metemos todos en tu live. Y ahí nos dice que para anunciar a los seguidores que ya pueden participar, hay 7 premios. El mejor sorteo para iniciar el 2023 con la mejor energía, y comenten aquí, tengo listos los premios. Así que bueno, os invito a que os metáis también en la cuenta de Run Lion, ¿vale? Run Lion. Y conectémonos todos. Bueno, y si no, nos conectamos todos juntos, cortamos y nos conectamos ahí, como quieras. Aquí, dime, a ver, Run Lion, vamos a ver, nos conectamos ahí.
Cuando alguien se une, todas las personas pueden ver los vídeos. Vamos a ver cómo está ahí. No sé si nos podemos conectar. A ver qué pasa. No lo sé. ¿Cómo estás? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No tenemos que cortar, podemos mantenernos acá en tu en ¿Sí? vivo, que está súper, súper interesante tu charla, profe. No sabes qué admiración total. Miren, acá tengo empaquetito, listo el premio. Miren, ahí Bueno, en pues la entonces cajita. hay que hacer el Vamos premio, a hay que mandarlo. repartir el premio y todo ahí, claro. Hey, profe, son 7 premios que se pueden ganar las personas. 7 Sí. premios. O sea, imagínate, no es ni uno, ni dos, ni tres. Y Y hay vamos a ver, 7 cuéntame qué ganadores. premios son. Porque si no la gente va a Mira decir, esta belleza. Los Alpha Fly, Juanca le llama los Trampa Fly. ¿Por qué los de Trampa carbono, Fly? los que llevan la planta de Porque carbono. además de la fibra de carbono, esta belleza de zapatos tienen cámara de aire y además de eso, pues obviamente este año se han hecho varios récords del mundo con esa tecnología. Hay zapatos para mujeres, miren, de damas, con muy buena tecnología, pues la tecnología y la ciencia está para utilizarla. Y qué bonito porque va a ser un concurso que va a ser válido solo para Colombia. Desde cualquier parte de Colombia que nos sigan, es muy fácil participar. Primero, deben seguir pues a la cuenta de su merced, Alan Roca, a la cuenta del profe Cardona, a la cuenta del club y a la cuenta de este servidor. Solo son 4 cuentas participantes, súper fácil. Y Perfecto. ahí en los comentarios, la gente solamente invita a un amigo, solo un amigo, súper fácil, como invitar al amigo, subir a la historia para informarle a los otros amigos que tal vez quieran este premio y dependiendo de la ubicación del sorteo, vamos a sacar 7 ganadores. Entonces, yo pongo eso en un sorteo en una maquinita cuando me encuentro en la maratón de Miami. Hay plazo de participar hasta el 29. Pueden poner las cuentas. Miren, acá les Sí, voy a poner las ponelas, cuentas. pónelas. Yo es que veo Mira, muy poco, yo veo muy poco con el celular. Entonces me tengo que poner las gafas y salgo esta más es una feo. cuenta Entonces, sin como salgo más Cardona, feo. la otra es Alan Roca, que es la de su merced, la otra cuenta es la del club y por último, pues la de este servidor quien les habla, ¿sí? El envío de la maratón de Miami lo vamos a hacer el 29, domingo 29 de enero del 2023, si Dios nos lo permite. Y ahí vamos a estar anunciando. La idea es que tú también te conectes. Ese día vamos a estar con el profe y, y va a ser muy bonito porque yo sé que este premio va a ser para 7 guerreros o guerreras que quieran iniciar ese 2023 con toda. Claro que sí. Que vean Bueno, pero una cuéntame, a prueba ver, de... hemos visto las zapatillas voladoras, pero tenemos que ver algo más, ¿no? ¿Qué hay más de premios? Lo otro está, bueno, además de eso, está la nueva camisa del club, ¿sí? Pero voy por orden, voy por orden. Primero, las zapatillas Vas a ir voladoras, como soltando ustedes poco a ven. poco. Vas a ir soltando poco Sí, a poco las sí, cosas. sí. Las zapatillas voladoras, como... Eh. ¿Sí me escuchas? Ahora, antes no. La ¿Ahora sí? zapatilla voladoras es un regalo. Bueno, ¿qué más? Sí. Normalmente las zapatillas voladoras están cotizadas en $275, o sea, son premios de muy buena No, calidad. y no se puede amañar, no se puede amañar para que me toquen a mí. No, no, es un premio transparente. Vamos a hacer un envío transparente. Y, sí, muy gracioso. Y el segundo lugar se va a llevar unos zapatos muy buenos que son muy conocidos para todos los corredores, que se llaman los Pegasus 37. Son muy buenos para entrenar. Sí, El son tercer trotadoras. lugar se va a llevar un mes de entrenamiento con Juan Carlos Cardona Ríos, que es Qué el bueno. entrenador del maratón, que pues él ya tiene un proceso con atletas que van para Juegos Olímpicos y su especialidad es la maratón, ¿sí? El siguiente puesto se va a llevar una prueba de esfuerzo con su merced, con todos los juguetes, eso se le va a tratar lo más bonito posible, ¿sí? Y ya los siguientes puestos son todo un kit de implementación deportiva en el cual incluye bandas elásticas, chaleco, incluso acá tengo el chaleco para que veas que no es mentira, ahí les tengo, miren, acá está el chaleco, lístico, Con pero el paraventos, con el... sí, pero todo eso se los voy a entregar nuevo.
O sea, ese es mi Eh, chaleco, el que yo utilizo, pero yo les voy a entregar bolso, imagínate, bolso, viene termo, viene chaleco, viene qué bueno. escalera para que hagan técnica de carrera, vienen bandas. La verdad está muy bueno ese premio. Y la idea es que como nosotros estamos agradecidos con todos tus seguidores, con todas las personas que practican este bello deporte, pues qué lindo que en el 2023 empecemos con toda, ¿no? Me cago que Y sí. pues nada, se vienen cosas muy positivas, profe. Pasaba para echar el cuento y listo, me voy. Bueno, bien, perfecto. Yo también ahora me despediré ya de mis seguidores también. Invitarlos a que sigan tu cuenta y las cuentas que están arriba en el live, y para participar en el sorteo. Hay que decir que aunque no sean, que sean ciclistas, da igual, las zapatillas son una bomba, tío. O sea, esas zapatillas, hasta para subir al Santísimo andando, o para hacer peregrinación a cualquier sitio. O sea, esas zapatillas andan solas, prácticamente. O Sí, sea, son que demasiado buenas, demasiado son, buenas. Yo son muy bonitas normalmente corría y son 15 muy bonitas. minutos y pasé a correr 15:34 con las zapatillas No, en hay que 5. decir eso, por ejemplo, Son para muy los buenas. atletas. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que, claro, yo he empezado a correr de mayor, ¿no? O sea, porque yo nunca podía correr, ¿no? Entonces hubo un momento que me decidí correr y me ayudaron a correr, ¿no? Y Ujú, cuando cambié de zapatillas, yo llevaba unas zapatillas pesadas, unas Brooks, unas Glycerin, ujú, que son una zapatilla pesada de entrenamiento, y pasé a llevar una zapatilla, una On, súper ujú. ligera, tal, y yo bajé los tiempos, o sea, con una zapatilla puedes bajar unos tiempos, digamos, increíbles. O sea, se puede bajar mucho tiempo con simple hecho de saber elegir unas zapatillas, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Dice acá un seguidor tuyo, esas zapatillas y un tinto queda uno chimbita. Ah, sí, eso es Ah, verdad. Eso bueno, es verdad, eso es sí, verdad. tío. Bueno, profe, Dios te bendiga, Bueno, me alegra saludarte, saludar a tus bendiciones. seguidores. Un abrazo fuerte, Un abrazo estamos muy en fuerte. contacto. Bueno, Venga, chao, chao. Bueno, pues con las zapatillas, el tinto y todo esto, nos vamos a despedir. Espero que participéis en el sorteo. Otro día podemos hablar ahora que ha hablado Víctor, del tema de tecnología y de nuevos complementos que hay, ¿de acuerdo? Hay muchos complementos en el mundo del ciclismo, desde cascos, zapatillas, o sea, me podéis escribir si queréis, ya sabéis que me podéis escribir a un mensaje ahí, un mensaje privado me escribís, sobre qué queréis hablar, de zapatillas, de tal, cuál es mi opinión sobre utilizar un tipo de calzado, otro calzado, pedales, cualquier tipo así, ¿no? Hay muchas cosas que las tengo probadas, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que las he probado, platos ovalados, platos normal, bueno, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, aquí ya va todo el mundo aquí, ahí, bueno, participar de los sorteos que han hecho. Es una colaboración que vamos a hacer. Este año, pues vamos a trabajar mucho con el tema del atletismo también. Eh, a mí es un deporte que me apasiona, sobre todo ya lo que es la media maratón y la maratón. O sea, he preparado a muchísima gente bueno, que nunca hubiese dicho de hacer un maratón, ¿no? Entonces, yo me siento muy orgulloso de hacer correr un maratón y una media maratón a gente que no se imaginaba nunca de poder hacer un maratón, una media, ¿no? Y todo eso con trabajo estructurado, con una buena prueba de esfuerzo y saber dónde vamos y tiempo, ¿no? Necesitamos 3, 4, 5 meses para poder entrenar una maratón, pero que seguramente esto, ¿no? Aquí nos dice John Freddy que es más efectivo entrenar siempre en la misma ruta o cambiar de ruta. Hombre, pues vamos a ver. En teoría, lo que afecta cambiar de ruta es psicológicamente, ¿de acuerdo? Porque fíjate, por ejemplo, yo que entreno en pista, en un velódromo, pues ahí sí que no cambias de ruta y siempre es la vuelta para el mismo lado, ¿no? Entonces, sí, es mejor cambiar pues, un poco a nivel mental, ¿no? O, por ejemplo, cambiar de deporte, ¿no? Hacer un día ruta, otro día montaña. Yo normalmente mis atletas que corren en MTB, que corren en XT, pues, por ejemplo, yo les digo eso, ¿no? Las series largas y los trabajos largos, hacerlos con la bicicleta de carretera, con la bicicleta de ruta y los trabajos más específicos con la bicicleta de MTB, ¿no? Pero cambiar ruta siempre es bueno cambiar de ruta, ¿no? Más que todo por eso, ¿no? Por el tema de la mente, ¿no? Entrenar siempre en el mismo sitio, pues es eso, ¿no? El tema de los platos es muy interesante. Yo tengo los platos, tengo los ovalados que los uso para hacer las pruebas de esfuerzo,
unos curring normal. Y pues, por ejemplo, están los curring, los QXL, y tengo yo también los Osimetric, ¿no? Los Osimetric los he tenido la oportunidad de probar mediante prueba de esfuerzo, o sea, mediante análisis de gases, o sea, o sea, probándolo bien con datos exactos. Si bien tampoco es una mejora, digamos, muy grande, pues tú imagínate en un Ironman, o sea, el hecho de hacer los 180 kilómetros, el hacerlos pues gastando 6-7 vatios menos, al final las calorías que estás ahorrando en un periodo tan largo, en esas 4 horas, 5 horas de bicicleta, pues es mucho, ¿de acuerdo? Entonces el tema de los platos es muy, muy interesante y es una opción, por ejemplo, para los triatletas, más que todo también para descansar esa musculatura para luego afrontar esos 21K o esos 42K, afrontarlos de una manera un poco más exitosa, ¿no? Digamos que cambia el sistema de pedaleo, cambia la manera, cambian los músculos que estás ejercitando y cambia sobre todo ese punto muerto, ¿no? El punto muerto lo intentamos anular, ¿no? Y hace que en el trozo grande, digamos, en el trozo donde se ensancha el plato, nosotros con un 52 dientes podamos imitar a un 54 dientes y en el plato, en la parte pequeña estemos con un 50, ¿no? De tal manera que aprovechamos mucho mejor la energía, ¿de acuerdo? O sea que cuando vemos a Froome, que era el que sacó los platos, lo que pasa que después también, claro, tiene su factor negativo, ¿no? El factor negativo de un Oso Symmetric o de un QXL es la nube de ruidos que llevamos en la bicicleta, ¿no? Y más que todo ahora con las bicicletas de carbono que multiplican los ruidos, pues lógicamente, pues el llevar un Osimétrico, llevar un QXL es llevar un ruido constante, aparte de que muchas veces también los cambios, pues muchas veces pues, nos dan alguna mala jugada, ¿no? Entonces, claro, que hay que tener un poquito ahí de delicadeza a la hora de elegir esas cosas y ver nuestros pros y nuestros contras, ¿no? O sea, hay que ver que, por ejemplo, en una carrera de crono, como puede ser el Ironman ahora mismo, pues siempre vas a llevar el plato grande, no vas a tener ningún problema, no vas a cambiar, por lo tanto el riesgo es mínimo y en cambio, por ejemplo, en una carrera de ruta donde hagamos subidas, bajadas, pues vamos a tener un riesgo un poquito mayor y a lo mejor esa mejora pues nos va a poder hacer jugar una mala pasada, ¿no? Entonces es un poco cuestión de pues esa cosita por ejemplo, los platos, pues es una cosa súper, súper interesante. Bueno, chicos, no sé si ya queda alguna cosita por ahí, alguna pregunta de última hora antes de desconectarnos. Bueno, recordar lo del curso, explicación de manillares. ¡Guay! ¿Cuánto reduce la aerodinámica? Bueno, el tema de la aerodinámica, el ovalado, yo lo he probado y en terrenos planos constantes funciona muy bien. Ahora bien, en terrenos que cambian, no se nota tanto la mejoría, ¿de acuerdo? Entonces, ¿recomiendo? Sí, porque anula parte de ese pedaleo, de ese punto muerto que tenemos, esos 10 grados que están en la parte de arriba y de abajo, los vamos a anular, ¿vale? Porque vamos a ayudar a que el plato tenga menos fuerza, a que nosotros tengamos menos fuerza, pero no va a ser tan exagerado como, por ejemplo, en una crono, ¿vale? En una crono sí que se nota muchísimo, ¿no? Y el tema de los manillares. Bueno, el tema de los manillares es un tema curioso, ¿no? Porque cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en el túnel del viento, lo que más entorpece a la hora de pedalear con respecto al aire va a ser la ropa que llevemos, ¿de acuerdo? Si nosotros llevamos una ropa ajustada, que nos sienta bien y que no nos hace bolsas y que no se nos mete el aire y nos empieza a hacer ruido, ¿no? Esa gente que va con el maillot abierto, todo esto, ¿no? Lo que más hace es la ropa. Luego es la posición de las manos en el manillar. No es lo mismo llevar las manos arriba o llevarlas ahí juntitas o llevarlas en los frenos que llevarlas abajo. Cambia muchísimo más la aerodinámica llevando las manos abajo. De hecho, yo hay gente que corre cronos, que el otro día estábamos hablando cuando los panamericanos, digo, es preferible que vayas con las manos abajo que no colocar un acople el cual no has estado acostumbrado a trabajar nunca, ¿no? Porque las manos abajo te va a hacer muchísimo más aerodinámica, casi igual que las de esto, ¿no? Y después, por ejemplo, los manillares. El que esté un manillar plano o esté un manillar redondo prácticamente no nos va, digamos, a quitar aerodinámica. Lo que nos va a quitar aerodinámica es llevar las manos abajo,
¿de acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Y luego ya entramos ya con tema de casco, por ejemplo, que es un sitio donde también se nos va bastante la aerodinámica, ¿no? Y luego ya es el tema de las ruedas, que sería casi lo menos importante, ¿no? Aunque yo ya sabes que yo, la gente que compite, siempre recomiendo, por ejemplo, en un triatlón o incluso en una crono de ruta, el lenticular atrás, palos delante, es una combinación que cuando no hay montaña, que cuando no hay ningún puerto ni nada, es una buena combinación, ¿no? Y luego Fabio Miguel Castillo nos está diciendo una pregunta, si tengo el ovalado en la ruta, ¿también toca? No, no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué tener en las dos. Lo que pasa es que sí que notarás que cuando coges una u otra, depende del ovalado que tengas, parece como que se cae el pedal, ¿no? Eso sí que es súper curioso cuando llevas ovalado y no llevas ovalado, ¿no? Entonces, bueno, recomendación de ovalados. Yo los he probado con la máquina, con vatios y con pulso, y la verdad el plato ovalado vale, ¿no? Que puede ser muy poquito, que pueden ser 5 vatios en un rango de pulsaciones, pero 5 vatios durante 100 kilómetros supone un gasto calórico menor, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a ser muchísimo, muchísimo mejor, ¿vale? Bueno, chicos, ahora sí que ya me despido, son las 8. Os deseo a todos que paséis una feliz noche ya, los que os habéis conectado de fuera de aquí de Colombia también. Recordaros el tema del concurso que nos ha dicho Víctor, ¿vale? Que también estamos entrando nosotros ahí. Y chicos, que viváis ahí con más determinación y con alegría. Y que un abrazo muy fuerte a todos. Y cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis hablar, ahora que son Navidades y estamos más relajados, lo ponemos ahí en el mensaje privado, ¿vale? Y hablamos en el siguiente en vivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, chicos, saludos a todos.